Vamos a continuar con algunas patologías que son muy importantes, dado que la población está envejeciendo, dado que la población está viviendo más, aparecen estas patologías que pertenecen a la esfera de la oncología, como son los linfomas que vamos a ver a grandes rasgos por qué se producen. ¿Ok? Entonces vamos a ver los linfomas. Lo importante es saber en qué consiste la patología, a qué se debe. Ya como les decía, van a ver ustedes que los cánceres hematológicos están aumentando en la población. Esto ya conocemos, esta imagen es conocida por nosotros, cómo se está formando el tejido hematopoyético a nivel de la médula con las tres series hematológicas, como son los glóbulos rojos, como son las plaquetas, ¿no es cierto? Y la serie blanca. Acá estamos viendo la stem cell, un resumen también con las dos estirpes que deben saberse y memorizar bastante bien para que se ubiquen, la estirpe mieloide y la estirpe linfoide. En este caso, la estirpe mieloide, que la vamos a ver un ratito más, va a dar origen a la leucemia de estirpe mieloide, ¿ok? Afectando a todas las series que van a formarse en esta zona, ¿ok? Pero ahora vamos a ver lo que son los linfomas, de dónde vienen. Aquí estamos siempre hablando del tejido hematopoyético a nivel de médula, ¿ok? Entonces tenemos la otra línea, ¿no es cierto?, germinal, que va a dar origen a la serie linfoide de leucocitos, los cuales van a diferenciarse, ¿no es cierto?, en leucocitos a nivel periférico, linfocitos T, linfocitos B, linfocitos citotóxico natural, killer, etc. ¿Ok? Recordad que los linfocitos B van a dar origen a las células plasmáticas y ella a formar los diferentes anticuerpos. ¿Ok? Entonces los vamos a ubicar. ¿Dónde ocurren los linfomas? Entonces los linfomas vamos a ver que no ocurren a nivel de la médula, a nivel central. Vamos a ver que ocurre en la estirpe linfoide, pero a nivel periférico, donde se ubican en la periferia, en los órganos linfoides secundarios que se llaman. ¿Me siguen? Entonces todo esto que estamos hablando acá, de la formación de la sangre, todo esto ocurre en la médula, pero lo que vamos a ver hoy día de esta patología son los que se van a ubicar ya a nivel de órganos linfáticos secundarios, como son los ganglios linfáticos. Aquí estamos viendo un ganglio linfático, una estructura muy bonita de él, que está mostrando cómo se irrigan, cómo le llega la sangre, cómo se nutre este nodo linfático, ganglio linfático, las venas, nervios que llegan a esta zona, perteneciente al sistema nervioso autónomo, la formación que tiene este nodo linfático y saber que por la periferia, tiene una cápsula, por la periferia están llegando vasos aferentes, ¿ok? Y desde aquí va a salir un vaso eferente para comunicarse con otra cadena ganglionar y viceversa. Por tanto, es importante ya ubicarse donde están los ganglios. Los ganglios están en lugar estratégico en el cuerpo. Tenemos ganglios que están agrupados en la región de la axila, a nivel de la extremidad superior, ¿no es cierto? A nivel del codo, a nivel de la muñeca, con vasos linfáticos a nivel periférico. Es decir, tenemos vasos linfáticos en todo el cuerpo, ¿ok? Con estaciones de relevo correspondientes a ganglios de esa zona, supraclaviculares, mediastínicos, paraórticos, etc., siguiendo las grandes arterias en la zona inguinal, en zonas muy estratégicas, ¿no es cierto?, que son muy importantes en medicina, ya que el aumento de los nódulos o ganglios linfáticos nos van a asustar, nos van a preocupar. Uno, si en forma aguda, violenta, sabemos que lo más probable es un proceso infeccioso. Siempre duelen, ganglios linfáticos crecen rápido y duelen, molestan. Sabemos que están asociados a una infección, ¿eh? Porque las infecciones son violentas, la infección aguda, y hacen que aumenten de tamaño y eso estimula la fibra del dolor. En cambio, cuando tenemos otro tipo de ganglio que están aumentando en forma silente, silenciosa, lenta, 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 molestan muy poco, molestan muy poco, molestan muy poco, ¿no es cierto? Tenemos que pensar en procesos neoplásicos, tenemos que pensar en los cánceres hematológicos, tenemos que pensar en un linfoma, tenemos que pensar. La primera opción, por supuesto que también
hay procesos crónicos infecciosos, ¿ya? Por virus, como el virus citomegalovirus, ¿no es cierto? El virus Epstein-Barr, ¿ok? Que producen la mononucleosis infecciosa y también producen aumento de volumen de los ganglios en formas muy descomunales. Pero por la gravedad que tienen, siempre vamos a pensar sobre todo en ganglios de crecimiento lento, más silente, más larvado, más crónico, en neoplasia, cáncer. Hoy día nos convoca a hablar de los linfomas. Los linfomas justamente van a ocurrir a nivel periférico, se van a expresar en ganglios. Afortunada y desafortunadamente tenemos ganglios, afortunadamente, en la superficie del cuerpo que nos permite ver aumento de volumen cervical en la región posterior, en la región axilar, en la región inguinal de la ingle, ¿no es cierto?, etcétera. Pero hay un montón de ganglios que no podemos observarlo, ¿ya? Y estamos en desventaja con esta patología. También va a ser afectado en esta patología que estamos viendo a nivel periférico de los linfocitos, con linfocitos en el fondo maduro, donde van a ocurrir los linfomas, se va a ver afectado también el vaso y el timo, ¿ok? Que pertenecen a la parte periférica del sistema linfático. ¿Me siguen? ¿Ok? Entonces, a nivel central no van a estar los linfomas. A nivel central, en la médula, adelantando un poquito, van a aparecer las leucemias. ¿Ok? Pensando en la estirpe linfoide, leucemia linfocítica, pero a nivel periférico, como les decía, ganglio, tejido de las tonsilas palatinas, etcétera, tonsilas faríngeas, tejido linfoide difuso de las mucosas, también están asociados a los linfomas. ¿Ok? Por lo tanto, los linfomas son proliferaciones malignas, ¿no es cierto?, del sistema linfoide. Y el problema está que el sistema linfoide tiene que ver con la inmunidad específica. Ahí nos ponen en problemas, en graves aprietos. Constituye un grupo muy diverso de neoplasia que se origina, como dijimos, en el sistema linfático, que compromete órganos y tejidos más periféricos, como hablamos, el timo, los nódulos ganglios linfáticos, el vaso, y finalmente terminan invadiendo la médula en forma secundaria, porque como son órganos que van a invadir estructuras que están muy vascularizadas, lamentablemente los cánceres hematológicos se diseminan muy rápido, ¿ok? Por la linfa y por la sangre, ¿de acuerdo? Pero en su génesis van a generarse a nivel periférico en el sistema linfático. ¿Ok? Aquí estamos viendo un aumento de volumen, vamos a ver otras imágenes más para que se lo imaginen, un aumento de volumen muy descomunal. Lamentablemente, cuando vemos este tipo de aumento de volumen, llegamos muy tardío, muy tardío. ¿Ok? Entonces vamos a ver que los linfomas se dividen en dos grandes grupos, el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. ¿Ya? Acuérdense que linfoma es igual a tumor, a neoplasia, es igual a neoplasia maligna, perteneciente a la neoplasia del sistema hematológico, donde se produce una multiplicación anómala de linfocitos. Es decir, el cáncer va a empezar en estos órganos que hablamos, el timo, los nodos linfáticos, el vaso. Pero acuérdense de este concepto fundamental. Una neoplasia son células indiferenciadas que no sirven para nada. Por lo tanto, justamente nos atacan a parte del sistema inmunológico específico a nivel periférico. No podemos responder a las infecciones en forma adecuada a nivel periférico. Por lo tanto, ustedes comprenderán cómo se va a manifestar ya, pueden presumir, pueden pensar, ¿no es cierto ustedes, cómo se va a manifestar la enfermedad en este paciente si está fallando el sistema inmunológico específico? ¿Ok? Acumulándose acá en los ganglios fundamentalmente. ¿Ok? Esto es importante desde el punto de vista técnico, solamente aquí vamos a ver definiciones a grandes rasgos. No vamos a entrar en mucho detalle y no vamos a preguntar tampoco mucho detalle profundo de esto, sino que tengan la pincelada sólida para ubicarse cuando escuchen la palabra linfoma. Entonces vamos a ver un linfoma de Hodgkin y no Hodgkin. En resumidas cuentas vamos a ver que los pronósticos de los dos en etapa tardía son muy semejantes.
pero no así en el diagnóstico precoz. Por eso se diferencian el linfoma de Hodgkin o Hodgkin por la progresión. Ya vamos a ver que el linfoma de Hodgkin tiene sus características histológicas propias, ¿no es cierto? En cambio, el linfoma no Hodgkin obedece una serie de tumores menos diferenciados, menos organizados, que lo detectamos más tardío y sigue una distribución más caótica en su diseminación. Por tanto, cuando uno escucha la palabra linfoma Hodgkin o Hodgkin, no da lo mismo, porque no habla también de organización de cómo se disemina. El linfoma de Hodgkin se va a caracterizar porque aparece una célula especial, una serie de células que perdieron su estructura normal, que son grandes, que son las células de Rett-Steinberg, que derivan de la estirpe del linfocito B, células malignas. Cuando escuchen células malignas o lean, me refiero a células neoplásicas que se multiplican, se multiplican, se multiplican. En cambio, el linfoma no Hodgkin se origina de las dos estirpes, de la estirpe del linfocito tanto T como B, pero vamos a ver que principalmente son las B. No vamos a hablar del detalle, me salté esa diapositiva en la cual se clasifica un montón de ello porque no es tema de profundidad para lo que estoy pasando. ¿Ok? El común es que van a afectar al sistema linfático, al sistema inmunológico específico. Por lo tanto, vamos a ver que las manifestaciones más habituales de los linfomas, tanto Hodgkin como no Hodgkin, se va a caracterizar, acuérdense, de la presencia de adenopatías, es decir, aumento de volumen de los linfonodos o ganglios linfáticos a nivel superficial, indolora. ¿Y por qué indolora? Porque crecen lento, no son violentos, ¿ya? Lamentablemente los tumores son así, crecen lento, cuando lo detectamos por las molestias ya están bastante avanzados, estamos hablando en forma general, ¿de acuerdo? En cambio, como les decía, si el ganglio aumenta de volumen en forma muy violenta y duele mucho, está asociado a infecciones. La primera opción es infecciones y no cáncer. Puede darse que esté creciendo un tumor lentamente que sea superficial y aparece una infección, que puede tener las dos cosas, pero en forma general les digo que cuando son violentos siempre estamos asociando a infecciones. Y generalmente lo detectamos a nivel cérvico supraclaviculares, que aumentan de tamaño. Los ganglios cuando aumentan de tamaño levantan partes blandas y se ven muy espectacularmente grandes, más de lo normal porque levantan las partes blandas. ¿Ok? También ustedes deben saber que justamente el linfoma, cuando vimos el síndrome febril, se asocia a fiebre. Esta fiebre más crónica, esta fiebre más mantenida, acompañada de su oración nocturna en los pacientes. Por tanto, un síndrome febril de largo aliento más crónico, tenemos que pensar probablemente en neoplasia inmediatamente y sobre todo la hematológica, a descartar tanto linfoma, que es la primera opción, y la leucemia. Así como todos los cánceres con pérdida inexplicable de peso. Las neoplasias son consuntivas, se multiplican. Recuerden que las células se multiplican, requieren mucha energía, son parásitos metabólicos. Por tanto, hay un punto de equilibrio al comienzo que el cuerpo compensa, pero después se produce una descompensación entre los requerimientos, ¿no es cierto?, que necesita y lo que está perdiendo. Por lo tanto, el paciente va a empezar ya a sentir los estragos de los cánceres en general, como son la astenia, este cansancio, esta desvitalidad mental del sistema nervioso, ¿no es cierto?, el desgano y la debilidad general debido a la parte muscular, ¿no es cierto?, a esta falta de energía que no empieza a faltar porque este parásito no está consumiendo nuestra energía. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito del linfoma de Hodgkin. Ya dijimos que la característica de este linfoma es que es un síndrome linfoproliferativo, que ya hablamos, caracterizado por esta célula gigante, ¿no es cierto?, de Rett-Steinberg. Aquí tenemos linfocitos de tamaño normal para que tengan una idea. Y tenemos estas
células gigantes que tienen esta forma muy característica, como ojos de búho, ¿no es cierto? Muy grande, acompañada siempre de proliferación benigna de células inflamatorias, por supuesto, siempre, que puede comprometer un único ganglio o una cadena ganglionar, y es característico que se disemine a los ganglios anatómicamente contiguos. Esto marca una diferencia con el linfoma no Hodgkin. Es más o menos ordenado, por decir de alguna manera, el linfoma de Hodgkin en su diseminación, pero no menos letal que el linfoma no Hodgkin, solamente que nos da tiempo. Y vamos a ver también que está asociado a cierto grupo de edad. Por lo tanto, vamos a ver que el linfoma de Hodgkin se va a caracterizar porque afecta las cadenas ganglionares supra e infradiafragmáticas, con presencia de células mononucleadas de Hodgkin o células de Rey-Steinberg, que determinan su categoría histológica, que marcan el sello del linfoma de Hodgkin, y con ello el diagnóstico de la enfermedad. ¿Ok? Aquí vemos desde el punto de vista epidemiológico, es siempre importante saber, comparar su incidencia de 3 a 3,5 casos por 100.000 habitantes. Fíjense que abarca el 1% de todas las neoplasias. Predominio mayor en hombres, levemente 1,5 en relación a mujeres. En las mujeres da en mayor grado, ¿no es cierto?, la esclerosis nodular, que es muy particular del linfoma de Hodgkin. Fíjense que tiene una distribución bimodal. Aquí nos vemos una comparación entre el linfoma de Hodgkin, bimodal, que tiene dos modas, dos pics en el fondo, le está diciendo. Un pic que afecta a gente joven, ¿ya? Por lo tanto, en general, cuando escuchen la palabra linfoma, linfoma, en general, ustedes lo van a asociar fácilmente que probablemente sea un linfoma en gente joven, un linfoma de Hodgkin. ¿Ok? Fíjense el pic. Empieza a aumentar la primera década, la segunda década, gente joven, entre la segunda y tercera década. Después declina, ¿no es cierto?, hasta la década de los 40 años, y después en la quinta década empieza otro ascenso que aumenta con la edad. En cambio, tenemos que el linfoma no Hodgkin, que es tremendamente agresivo, aparece en todos los grupos etarios, pero en gente más joven es más baja la incidencia, y con el tiempo va a empezar a aumentar, y ya más o menos a partir de la década de los 40 empieza a subir, y francamente en forma lineal empieza a subir a partir de la década de los 50 años. ¿Se fijan? ¿Ok? Etiología no sabemos por qué se produce como la mayoría de los cánceres. Factores de riesgo del linfoma de Hodgkin, la edad, ¿no es cierto? Edad entre 15 y 40 años en el primer pic, ¿no es cierto? Y después tenemos otro pic a partir de la década de los 50. ¿Ok? Sexo masculino, como hablamos, antecedentes familiares directos. Eso es el dato importante siempre en la neoplasia. Fíjense que la gran mayoría de cánceres, en general, vamos a ver que siempre hay un virus dando vuelta. Y aquí tiene una relación directa con el virus Epstein-Barr. Este virus Epstein-Barr está relacionado con la mononucleosis infecciosa, que afecta a los ganglios. Ya hay una relación muy directa con este virus. ¿Ok? Por lo tanto, se ha visto que los virus Epstein-Barr se han localizado, parte de ello en las células de Rey-Steinberg, por eso la asociación que tienen con ella. Y por supuesto la predisposición de enfermedad de Hodgkin familiar, relacionado en algunos casos con el tipo de complejos de histocompatibilidad mayor. ¿Ok? Nuevamente una célula de Rey-Steinberg, fíjense, célula gigante con dos o más lóbulos nucleares, nucleolos eosinófilos gigantes, que son esos, que parecían ojitos. ¿Ya? Lo que les decía hace un rato, que algunos asemejan en su histología al ver el froti, cómo se vería el núcleo simétrico con imagen espejo, ¿no es cierto? Con estos bilóbulos, con los nucleolos, que hacen parecer, ¿no es cierto?, la semejanza con los ojos de una lechuza. ¿Ok? Manifestaciones clínicas que siempre hay que pensar, lamentablemente son inespecíficas.
Cuando empieza una patología ambigua, lentamente, siempre hay que pensar que puede ser un cáncer, ¿ya? Y como con la edad empiezan a aumentar los cánceres, uno de ellos que hay que pensar en los hematológicos. Dentro de ello, buscar, ¿no es cierto?, la asociación. Una de las cosas patognomónicas más características en general del linfoma es que va a afectar los ganglios, ¿ya? Los ganglios. En general son ganglios superficiales, pero vamos a ver que pueden haber una gran diseminación a nivel de ganglio más profundo. Pero esto nos ayuda, nos pone en alerta máxima. La inflamación y el aumento de volumen de los ganglios. La fiebre, especialmente de noche, como vimos los síndromes febriles, esta fiebre más crónica que se mantiene en el tiempo, va y viene y desaparece. Empieza a aparecer fatiga y cansancio, como todos los cánceres, ¿eh? Que son manifestaciones más o menos inespecíficas. Esto sí es más patognomónico, ¿eh? La fiebre con estas sudoraciones en nocturnas nos hacen pensar más un aumento de volumen de los ganglios en que probablemente pueda ser un linfoma y hay que buscarlo. Hay que entrar a estudiar al paciente y etapificar. Pérdida de peso, como todos los cánceres, ¿cierto? Puede aparecer prurito en el cuerpo, ¿eh? Picazón en todo el cuerpo. Lo característico, la presencia de la adenopatía, indolora, no hay dolor, ya hasta el 90% de los casos. 75% en una ubicación topográfica a nivel cervical. También podemos encontrarla un poquito más hacia abajo, hacia la axila y en la región de la ingle, ¿ya? Por eso es importante conocer su cuerpo, conocer, ver, observar a los pacientes, ¿no es cierto? En el examen físico, si hay un aumento de volumen desproporcionado en alguna zona cutánea que puede estar relacionado a un ganglio. El paciente, sobre todo en zonas que no puede ver, no se da cuenta del aumento de volumen. Dolor. Es más raro, ¿eh? Pero puede haber por efecto de masa que esté comprimiendo o una sobreinfección en la zona, como les decía hace un rato. ¿Ok? Síntomas constitucionales se refiere específicamente a la pérdida de peso, a la sudoración nocturna, al prurito, a la fiebre. Y esta fiebre característica, a la fiebre de Penn-Elten, ¿no es cierto?, en la cual se alternan periodos afebriles o febrículas pequeñas, ¿no es cierto?, con periodos febriles. Son de largo aliento. Y lo otro que se pueden ver ya afectados y aparecer en el tiempo también anemia. Anemia y hepatoesplenomegalia. ¿Por qué puede ocurrir esto? Porque ya empieza a diseminarse el cáncer. Como todos los cánceres, para hacer cáncer en general hacen metástasis. Un cáncer maligno siempre hace metástasis. Pero ¿cuál es el problema de los cánceres en general, de los hematológicos? Que per se, por sí mismos, como están ya en contacto con la sangre, es más rápida la diseminación a órganos nobles. Y por supuesto van a llegar también a diseminarse hacia el tejido hematopoyético, hacia la médula, y también afectando, ¿no es cierto?, la otra serie del tejido hematopoyético. ¿Ok? Por lo tanto, dentro del examen, siempre importante, de todas maneras, pedir exámenes generales, ¿no es cierto? El hemograma, el examen de oro, el estándar, siempre para empezar a pensar en patologías hematológicas, con velocidad de cimentación a la hora, los frotis para ver si hay alguna célula anómala, como es la detección de estas células de Rett-Steinberg. ¿Ok? Perfil hepático para ver si está afectada la función hepática, etcétera. Un perfil bioquímico y, por supuesto, nos interesa siempre en un cáncer, cualquiera sea, el diagnóstico es histopatológico, biopsia en el fondo. ¿Ok? No por la clínica sospecha uno este aumento de volumen, pero la certeza es bastante alta, ¿no es cierto? La sospecha. Solamente necesitamos la biopsia también para diferenciarlo, si es un Hodgkin o no Hodgkin, tipo de cáncer que puede estar dando metástasis a ganglio. ¿Ok? En el fondo, ¿es propio del tejido hematológico o no es propio de ese sentido hematológico? ¿Ok? Por supuesto, biopsia de médula ósea para descartar y hacer el diagnóstico con la leucemia linfoide, del estirpe linfoide, que se parecen, pero el origen es diferente. ¿Ok? Y necesitamos a todos estos pacientes, hacer etapificación, que se llama. Ver los estadios de progresión del cáncer, como todos los cánceres.
Por tanto, vamos a pedir exámenes muy específicos, ¿no es cierto?, para detectar aumentos de volumen que no podemos ver a simple examen físico, como son las enopatías superficiales, ¿no es cierto?, que lo podemos palpar y ver. Sin embargo, no podemos ver a nivel de mediastino, a nivel de abdomen, a nivel de pelvis. Entonces vamos a pedir tomografía axial computarizada, por ejemplo, de tórax, abdomen y pelvis, resonancia nuclear magnética en zonas también que nos interesan, sobre todo porque la resonancia nuclear magnética tiene mejor resolución para ver partes blandas, aumentos de volumen. Y la linfografía para ver, ¿no es cierto?, cuán aumentado y cuáles son las cadenas ganglionares comprometidas. ¿Ok? Puede haber también la parotomía con esplenectomía y biopsia hepática y de ganglios linfáticos, hoy descontinuada por lo invasivo, sobre todo los ganglios, ¿ya? Pero en algunos casos va a ser muy importante ver si está afectado el vaso y el hígado para saber el diagnóstico, más bien para finalmente etapificar el tipo de neoplasia. ¿Ok? Solamente les menciono los estadios. Los estadios no me interesan mucho, pero eso se los menciono para que sepan que van a haber estadios 1, 2, 3 y 4. Afectación, sobre todo en linfoma de Hodgkin, que es más organizado, interesante, afectación de una sola región ganglionar. En cambio, el estadio 2, afectación de 2 o más regiones al mismo lado del diafragma. ¿A qué me refiero? Que puede ser supradiafragmático, ¿cierto? Estadio 3, que se encuentra a los dos lados del diafragma, es decir, estamos hablando de tórax y de abdomen, que son dos compartimentos diferentes. Hablamos de progresión, pero hay una continuidad, un orden que marca el linfoma Hodgkin con respecto al no Hodgkin. Y finalmente, enfermedad etapa 4 o estadio 4, enfermedad diseminada, más allá de los ganglios linfáticos que está comprometiendo otro órgano. ¿Ok? Y cada estadio se subdivide, por supuesto, en 2 A y B, A sin síntomas sistémicos u otros, excepto prurito, y con manifestaciones clínicas del paciente. Lo que me refería hace un rato en los estadios. Un grupo solamente comprometido, 2 grupos de ganglios o de sectores comprometidos de ganglio, ¿no es cierto? Aquí vemos ganglios supradiafragmáticos e infradiafragmáticos. Y acá vemos que están comprometidos órganos. Órganos, además del resto de los ganglios, puede estar comprometido el vaso y el hígado. ¿Ok? Muy bien. Tratamiento, para que sepan en general, radioterapia, en la etapa más precoce y con ganglios que están superficiales, quimioterapia en general cuando está más avanzada, y en algunos casos si podemos hacer algún trasplante, ¿no es cierto?, de médula cuando está afectado el sistema hematopoyético central. ¿Ok? Presentaciones de urgencia que presentan los pacientes, acuérdense que está afectada la inmunidad específica, por lo tanto las infecciones van a ser el pan de cada día de ellos. ¿Ok? Fracaso medular, sobre todo cuando hacen trasplantes poco frecuentes. Y lo otro interesante que hablamos alguna vez a propósito de los edemas focalizados, de los edemas localizados, ¿se acuerdan que hablamos de un edema en esclavina, ¿no es cierto?, que era la obstrucción de la vena cava que podía producirse a nivel de mediastino? Pues bien, es generalmente producido por tumores, y entre ellos los linfoma Hodgkin o no Hodgkin. ¿Ya? Aquí vamos a ver que si se comprime la vena cava superior, va a haber ingurgitación de venas del cuello, sensación de plenitud cefálica, disnea, sensación de ahogo. Puede haber pérdida de conciencia del paciente cuando es muy severo, edema facial. Pero tenemos un edema en las extremidades superiores, en el fondo y de la parte superior del tronco, cuello y cabeza. A eso se refiere el edema en esclavina dada por compresión de un linfoma. ¿Ok? Para descomprimirlo, radioterapia urgente y administración, por supuesto, de corticosteroides de altas dosis, ya para bajar el proceso inflamatorio. Linfoma no Hodgkin, una pincelada de él. La incidencia va aumentando del linfoma no Hodgkin. En general, se ha asociado a inmunosupresión por diferentes razones. Hoy en día, radiación solar, se ha asociado a algunos tipos de virus que han aumentado en la población en general, ¿cierto? Como el virus de Epstein-Barr, el VIH,
etcétera. Contaminaciones hoy día de tipo petroquímica son muy importantes, sobre todo en los cánceres hematológicos de largo aliento. Lugares más específicos, lugares laborales, ¿no es cierto?, que tienen mayor contaminación de forma local. Fíjense, pregunta de prueba, 4 veces más frecuente que la enfermedad de Hodgkin. Predomina en varones en edad media, 20, 40 años, y vemos que va a aumentar en el tiempo, como vimos anteriormente. Tipo histológico más frecuente, vamos a ver que tiene muchos grupos de clasificaciones, no los vamos a ver con detalle, es para especialidad, solamente se los menciono, que tiene una multitud de presentaciones clínicas. ¿Ya? Son muy agresivos, cuando llegamos, ¿no es cierto?, tardío, la verdad que no hay mucho que hacer, por eso la idea es pensar en estos casos, en estos pacientes que tienen manifestaciones clínicas inespecíficas, con malestar general, están medio descompensados, y lo que nos va a hacer gritar y pensar en linfoma, indudablemente, o en algún cáncer cualquiera, que todo parece difuso, ¿no es cierto?, las manifestaciones, son la adenopatía. Lo otro interesante de este linfoma, la etiología también es desconocida, pero está asociada, ¿no es cierto?, está ligada a algunos virus en particular y bacterias. Ya vimos que el virus Epstein-Barr también está relacionado en general con el linfoma de Hodgkin. Y aquí aparece y nos pone en alerta la relación con una bacteria. Aparece la bacteria Helicobacter pylori, que es la principal causante de la úlcera gástrica y duodenal. Es muy prevalente en la población, está muy presente, tiene alta incidencia. La contaminación fecal, una bacteria que está colonizando la mucosa gástrica y está relacionado con el linfoma gástrico, un linfoma asociado a la mucosa gástrica que infiltra el estómago. Es silencioso por eso. Ya va deformando, va consumiendo, se va expandiendo por el estómago. Por tanto, el diagnóstico diferencial del cáncer gástrico es el linfoma gástrico. También vamos a ver que en la etiología el virus Epstein-Barr se asocia a un tipo de linfoma muy especial, el de Burkitt, que se da en zona africana, también a leucemia de células T, etc. Y como vimos, Helicobacter asociado al linfoma de la mucosa de los epitelios, ¿no es cierto?, gástrico en este caso. ¿Ok? Y además asociado también a virus como el VIH, que predispone a un linfoma primario en general a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, vemos la íntima relación nuevamente que tiene con las infecciones y en general infecciones crónicas, como son las infecciones de virus. Recordad que los virus están asociados a muchas patologías en nosotros, ¿ok? Y sobre todo en los cánceres. Acuérdense que los virus son parásitos metabólicos, insertan su material genético en nuestro ADN, por lo tanto quedan latentes algunos de ellos y pueden afectar un protoncogen y desencadenar un cáncer. ¿Ok? Factores de riesgo, la edad, ¿no es cierto? Aumenta con la edad y nuevamente es más frecuente en el género masculino, produciendo, ¿no es cierto?, anomalía inmunológica en su presentación. Y inmunosupresión, también factores de riesgo, pacientes con inmunosupresión prolongada en el tiempo, como son los pacientes que están con trasplante, ¿no es cierto? Acuérdense que los pacientes trasplantados están con droga inmunosupresora. Por lo tanto, es fácil también que se activen los cánceres. Pacientes portadores de VIH. ¿Ok? Virus. Los virus en general incrementan el riesgo del linfoma no Hodgkin. Y factores ambientales que deben conocer siempre, pero ver, ¿no es cierto? A veces estudiamos a los pacientes y no encontramos la asociación. Por eso es tan importante las preguntas para ir conociendo más el tipo de linfoma que se puede dar en ciertas poblaciones. ¿A qué está asociado? ¿A qué está asociada la mayor incidencia en el fondo? Radiaciones, productos químicos como pesticidas, disolventes, fertilizantes. Pero esto no de un día para otro. Tiene que pensar usted que esta contaminación ambiental crónica es la que va a producir estas alteraciones. ¿Ok? Entonces vimos que dentro de la fisiopatología del linfoma no Hodgkin, vamos a ver que es un grupo muy heterogéneo, como les comenté, con diferentes presentaciones clínicas y por supuesto diferente pronóstico y también diferente respuesta al tratamiento. El problema está que
a veces en el estudio, tratando de estudiar estos linfomas, se les va al paciente porque son tremendamente agresivos cuando están diseminados. ¿Ya? Es un problema que estamos al debe todavía en la detección de estas patologías, por eso la sospecha clínica tiene que ser muy alta. Siempre ser mal pensado en un paciente que se nos está comprometiendo en forma muy específica y sobre todo si aparece un aumento de volumen. Son de origen, como dijimos, linfocitario, afectan las células B como las T y como les dije anteriormente, el mayor predominio es de compromiso de las células B. En cambio vimos que en el Hodgkin solamente hay compromiso de la estirpe B, no de las T, que es pregunta de prueba. Algunos son de crecimiento lento y otros altamente agresivos. Lento quiere decir que son menos agresivos, pero se diseminan igual. Y es cosa de tiempo que den metástasis a otra zona y comprometan la vida del paciente. ¿Ya? Son muy agresivos en general los cánceres hematológicos, y en este caso los linfomas. ¿Ok? Por tanto, vamos a ver que comprende desde el punto de vista histológico los linfomas que no presentan la célula de red Sternberg y son muy heterogéneos en su presentación a nivel celular. Como dijimos, mayor predominio de linfocitos B. Y lo otro, que no todo se localiza en los ganglios linfáticos. Acuérdense de las mucosas. ¿De qué mucosa? De la mucosa gástrica, por ejemplo, asociada a la bacteria Helicobacter pylori. ¿Okay? Un linfoma de las mucosas que es más atípico. ¿Okay? Y pueden afectar también otros tejidos extraganglionares. Nuevamente, el cuadro clínico que nos hace sospechar siempre de un linfoma es la adenopatía. Adenopatías a veces que son muy grandes. ¿Eh? Cuando son adenopatías grandes, lamentablemente estamos llegando tardío. Indican estado avanzado, 10 centímetros y más. Comprenderán ustedes que lo más probable es que esté diseminado, sobre todo el no Hodgkin, que es más desordenado en la presentación. Y también, fíjense acá, dice la diseminación extraganglionar es precoz, extraganglionar. Eso habla de lo agresivo que es. Por tanto, acá dice que la presentación, ¿no es cierto?, puede presentar síntomas cutáneos, intestinales, pulmonares o del sistema nervioso. Pero en general, para el pronóstico, siempre va a ser reservado en estos linfomas cuando están avanzados. ¿Ok? Y lo otro que pueden producir pancitopenia se invaden, ¿no es cierto?, se invaden la médula. Pancitopenia, pan significa todo. Toda la serie del tejido hematopoyético pueden estar afectadas. Y por supuesto, como los linfomas afectan al sistema inmunológico específico, las infecciones van a ser frecuentes, van a ser lo que nos hace sospechar en un paciente. Paciente que a repetición se está enfermando, tiene la inmunidad afectada y hay que sospechar en linfoma, en este caso, si hay ganglio asociado, o en leucemia, que a veces no vemos los ganglios asociados o aumentados de volumen, pero sí asociados a infecciones. ¿Ok? Por tanto, se nos confunde, ¿no es cierto? Porque los síntomas sistémicos son muy, muy semejantes al linfoma de Hodgkin. Solamente acuérdense del punto de vista histológico en la diferenciación. ¿Ok? La estadificación es menos importante, como les decía. La estadificación significa el estudio en qué fase está, porque acá lo habla de lo agresivo que es. La gran mayoría, ¿no es cierto?, está diseminado al momento que hacemos el diagnóstico, digamos muy tardío, porque es más desordenado y además crece en lugares que no podemos ver, generalmente en la región intraabdominal, en la región intratorácica. Por lo tanto, nos enteramos por infecciones del paciente, por las descompensaciones que tiene. Al tomar una radiografía, al tomar un TAC, encontramos una tremenda masa comprimiendo, ¿no es cierto?, y afectando estructura anatómica. Por lo tanto, el diagnóstico, ¿no es cierto?, histopatológico siempre va a ser la biopsia de un ganglio para diferenciarlo. Y, por supuesto, la etapificación, que es importante, que hablamos hace un rato, ver hasta dónde está comprometido, ¿cierto? Y sabemos que si es no Hodgkin, lo más probable es que esté afectado el vaso, lo más probable es que esté afectado el tejido hematopoyético a nivel de médula y esté afectado el hígado. ¿Ok? Por eso pedimos esta etapificación por exámenes, un TAC, tóraco, abdómeno, pelviano. ¿Ok? El hemograma para saber cómo está toda la serie, ¿no es cierto?, hematológica, el gold estándar. Y un examen basal siempre en el estudio de cualquier patología, el hemograma. Perfil bioquímico para ver función hepática, la glicemia, vemos
también en forma indirecta también la función renal. Un buen examen de screening y sobre todo si hay compromiso de función hepática, el perfil hepático. Urea, electrolito, radiografía de contraste y linfograma, citología de derrame pleural, si presenta derrame pleural. Ya cuando hay derrame pleural en paciente no asociado o asociado a infecciones, uno debe hacer citología, ya para detectar si hay problema de algún cáncer que esté metastizando hacia la pleura, que es muy mal pronóstico. Un cáncer que esté irritando la pleura, produciendo derrame pleural, mucho líquido entre las pleuras, va a hacer colapsar los pulmones. Por lo tanto, se hace más difícil el manejo. Un paciente más terminal, que hay que estarlo drenando, ¿no es cierto? Y si afecta al peritoneo, acuérdense, va a aparecer ascitis, ¿ok? No relacionada con disfunción hepática, no relacionada, solamente cualquier metástasis del peritoneo puede producir ascitis. Y citología del líquido cefalorraquídeo si el paciente presenta manifestaciones neurológicas. Por tanto, va a depender de la clínica del paciente cuál va a ser el estudio, pero siempre estos exámenes basales buscando y estratificando al paciente su progresión y compromiso a órganos nobles. Nuevamente, la linfadenopatía es la manifestación, el gold estándar del punto de vista clínico, de consistencia cauchosa, gomosa, en algunos casos, ¿ok? Que puede llegar a ser pétrea, dura, irregular. Por supuesto, ya hablamos de los compromisos de dificultad respiratoria en las pleuras con derrame pleural o problemas respiratorios de repetición por la inmunosupresión del paciente, por la poca resolución que tiene a nivel de resolver invasiones, sobre todo, todos los días nos están llegando por el aire diferentes microorganismos que intentan todos los días anclarse e invadir la mucosa del sistema respiratorio, por ejemplo. Ver si hay anemia el paciente que empeora, los edemas de extremidades, etc. ¿Ok? Por tanto, las manifestaciones clínicas se parecen mucho a los dos linfomas: pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna, ¿ok? Los cuales se presentan en general en 20 a 30% de los casos, que nos indican también la progresión y el síndrome que se llama consuntivo. Consuntivo que quiere decir que consuma el paciente, lo va consumiendo, lo hace bajar de peso. ¿Ya? El paciente está con fiebre o sin fiebre o con metabolismo alto, muy elevado, ¿no es cierto? Hace que el paciente transpire mucho. ¿Ok? Y las principales diferencias en general entre los dos linfomas, Hodgkin y no Hodgkin. El linfoma de Hodgkin, en general, vamos a tener un linfoma localizado, ¿no es cierto?, en un solo grupo de ganglios axiales en el eje, con progresión, ¿no es cierto?, cervicales, van bajando, mediastínicos, etcétera, supradiafragmático, luego infradiafragmático, nos da una esperanza, nos da un tiempo, entre comillas, ¿ok? En el fondo sigue un orden al revés de el Hodgkin, que es desordenado, ¿no es cierto?, que suele afectar a muchos ganglios periféricos y no tiene este ordenamiento como el linfoma de Hodgkin, que tiene un grupo ganglionar primero, se disemina a una cadena más contigua, más cercana, etc. Eso nos marca un antes y un después en el manejo de ellos, por supuesto. Y nos habla de lo agresivo y misceláneo que es el linfoma no Hodgkin. Rara vez afecta a los ganglios mesentéricos y el anillo de Waldeyer, esto a nivel de la vía aérea. Y acá va a afectar a los ganglios del mesenterio, ¿no es cierto?, de la región abdominal y el anillo de Waldeyer, ¿no es cierto?, este anillo que rodea la vía aérea superior a nivel de la nasofaringe, de la orofaringe. ¿Ok? Para afectación extraganglionar, y acá más frecuente la afectación extraganglionar, que hablamos con compromiso del vaso, con compromiso del hígado y otra estructura. La médula ósea, el tejido hematopoyético. ¿Ok? Para que se imaginen la radioterapia en los pacientes, para que se imaginen un poquito a la quimioterapia en estos pacientes también, ¿eh? Para combatir y darle batalla, afinar estos linfomas tan agresivos. Como les digo, si nosotros pudiéramos detectar estos cánceres en forma precoz, por supuesto que el pronóstico y tratamiento sería muy diferente. Realmente llega muy tardío. Aquí tenemos un linfoma de Burkitt en un niño africano, ¿no es cierto?, que apareció en la región periférica. Acá le está consumiendo parte de la cara.
está infiltrando y está muy avanzado, ¿no es cierto? Le puede ser una destrucción muy importante, asociado también a virus Epstein-Barr, ¿ok? A enopatía, fíjense, esta enopatía, cómo levanta partes blandas, lo hace muy espectacular, lo hace verse más grande de lo que es, pero por supuesto que si sale al exterior, imagínense el compromiso hacia la parte más interna, ¿ok? Otro ganglio en la zona, muy descomunal, ¿eh? Cuando aparecen aumentos de volumen, acuérdense, la primera opción siempre son los linfomas. Miren acá, ganglios retroauriculares también comprometidos en la zona. Que hay una esperanza que pueda ser también una mononucleosis infecciosa, que también puede producir de volumen, pero generalmente la mononucleosis infecciosa se asocia a fiebre, ¿ya? Pero es la esperanza para hacer el diagnóstico diferencial de todas maneras. ¿Ok? Aquí estamos viendo cómo afecta cadenas ganglionares, está afectándose un ganglio bajo la región de la mandíbula, que por colindancia ya está afectándose a dos ganglios que están muy cercanos. Es el orden un poquito más del linfoma de Hodgkin. Otros aumentos de volumen, fíjense, lamentablemente todo esto corresponden a fotos de pacientes con linfoma Hodgkin y no Hodgkin. ¿Ok? Aumento de volumen muy espectacular. Los pacientes consultan muy tardío por diferentes razones. ¿Ok? Nuevamente lo mismo, cómo compromete, por supuesto. Tienen que imaginar que ahí es muy fácil. Acuérdense que todas estas cadenas ganglionares es muy fácil, comuniquen hacia el interior del mediastino y en el mediastino, llegando a los pulmones, un órgano vital, llegando a las pleuras, se hacen manejables, se hacen incontrolables y probablemente sea la causa de muerte más inmediata a los pacientes, la insuficiencia respiratoria, tanto por infección a repetición, tanto por el derrame pleural que producen al comprometer las pleuras, ¿ya? Es decir, acuérdense que el derrame pleural, el líquido en los espacios de las dos hojas de la pleura y no deja expandir los pulmones, es decir, nos va a los globitos, ¿no es cierto? Nos va comprimiendo, nos va estrangulando y nos deja con menos capacidad respiratoria, más la inmunosupresión es un arma letal. ¿Ok? Esto con respecto a los linfomas.